La revista El Doctor en Casa presenta al doctor Javier Leiro en Padres al Día. Con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. ¿Cómo están ustedes? Yo perfectamente bien y encantado de estar, como siempre, un día más haciendo el programa Padres al Día, el programa número 1 de aprendizaje para la familia aquí en televisión. Uno de los problemas que más preocupa a los papás y las mamás y que, según muchas organizaciones internacionales, llega a porcentajes entre el 5 y el 10% de la población, son los problemas de conducta. Los papis y las mamis muchas veces no saben cómo manejar los trastornos de comportamiento que tienen sus hijos. Problemas que se dan en casa, en el colegio, en actividades extraescolares, y realmente dificulta la vida familiar. Este es un tema que nos han venido pidiendo numerosamente a través del Facebook y también a través de las redes sociales, y hoy vamos a desarrollar en Padres al Día problemas de conducta y sobre todo la parte más importante, qué pueden hacer los papás y las mamás y cómo educar a su hijo de la mejor manera. Así que no se lo pierdan, muy importante, problemas de conducta en los chicos. Bueno, encantado de seguir en el programa de hoy y de presentarles a nuestra invitada, que es la licenciada Rosario Franco, que es psicóloga, que nos acompaña en el programa de hoy. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez acá con vos, hablando de un tema tan interesante como... Bueno, y este es un tema que preocupa. Realmente, problemas de conducta es un problema que los padres están como muy pendientes de qué pasa con su hijo. Yo también creo que hay una nueva identidad de ser padres hoy día, y hay padres más preocupados, padres que quieren aprender, padres que quieren asistir a aula para padres, y les preocupa cuando hay un tema, por ejemplo, de conducta. Realmente sí, hay padres más ocupados. Generalmente yo cuando trabajo en lo que es orientación para padres, es cierto. Ahora no sé si decir si está en boga o es algo que demanda la sociedad, porque cambiaron mucho los roles, cambió mucho la situación, la inmediatez misma nos lleva a los padres a plantearnos distintos lugares, distintas estrategias y a los profesionales a responder a esa demanda. Con el tema de problemas de conducta es muy interesante. Prefiero padres ocupados que padres preocupados, porque hay una diferencia. Y también hay una diferencia entre lo que es una situación conductual o una situación que amerita un acting, o sea, que es algo que el chico va y desarrolla, digamos, a nivel actuar, y otra cosa, lo que deriva en trastorno de conducta particularmente, o sea, ¿cuándo va a intervenir un profesional? ¿Cuándo va a intervenir un profesional, digamos, desde la psicología? ¿Cuándo va a intervenir un neurólogo? ¿Cuándo un psiquiatra? ¿Cuándo medicar? Porque esa también es otra fantasía. Ahora está muy presente el tema de la medicación, o sea, escucho mucho en consultorio, en colegios que asesoro. Pero sí, el tema de conducta está como muy presente. ¿Y por qué aparece? ¿Cuáles son las causas para que aparezcan los problemas de conducta, Rosario, hoy por hoy? Son varias cosas. Podríamos irnos y enfocarnos directamente al niño
y a la situación o a los planteos o a esta posibilidad de tener mucho a mano, o podríamos hacernos un poco cargo y hablar de esta generación de padres, esta nueva generación de padres que no solamente tiene que lidiar con la tecnología y con la inmediatez y con esta cosa de que no hay límites en el sentido de que pareciera que todo está al alcance de la mano, y una generación de padres que está en medio de un tiempo donde la educación era como muy autoritaria y otro momento donde todo se volvió como muy libre, muy así positivista, muy déjalo ser. Entonces es como que yo no voy a ser con mi hijo como fueron conmigo. Yo quiero un niño feliz. Esa es una frase muy escuchada. Así, muchísimo. Yo, mis papás fueron muy autoritarios, yo no quiero eso para mi hijo, yo quiero que él sea feliz. ¿Qué significa? Quiero que mi hijo sea feliz. O lo mismo que me plantean a mí cuando vienen a consultorio, de repente remitidos por el colegio. Yo era igual, yo era cabezudo cuando era chico. Entonces, hay que enfocarse un poco más en lo que es los padres, en lo que es la crianza, en lo que qué significa un niño feliz. O sea, ¿qué te parece de repente que los padres estamos metiendo bastante la pata? Estamos un poco desorientados. Estamos un poco desorientados, generalmente no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de límites. El no está muy ausente. No sabemos que el no es el que posibilita todos los sís. En esta cosa de que, como yo te decía, el cielo es el límite, esta inmediatez, de que un niño de 6 o 7 años no sabe lo que es un juego de encastrar, porque antes tuvo una tablet, porque todos tienen. ¿Cómo mi hijo no va a tener? O esta cosa de ser padre amigo, uno no puede ser amigo de sus hijos. Esta cosa de un mal concepto de lo que es la felicidad. Sí, muy, muy interesante. Comparto bastante de tus expresiones, ¿verdad? Yo sé que sí. Eso de ser amigo me encanta, que no podemos, ¿verdad? No es nuestro Y el rol. saber decir no también sumamente ausente. No podemos, porque nosotros como padres somos los adultos, la figura, el continente, la seguridad del chico. Nosotros no podemos estar a la par, nuestro rol es asimétrico. Ellos tienen que saber, desde que llegan al mundo, que hay alguien que les soporta, que les contiene, que les limita y delimita con amor. El límite es la contención. Realmente todo el mundo dice, este chico no tiene límites. ¿A qué se refiere? El límite es algo que nos protege. A lo mejor lo que el chico no tiene es a estos padres que limitan y que contienen internalizado. Claro. Entonces, desde ese lugar es que yo empiezo a indagar y a separar síntoma por síntoma, como para ver, porque muchas veces el niño es nada más que un reflejo de ciertas dicotomías o discusiones o distintos pareceres que tenemos como padres. También te quería agregar una cosa importante, que es la parte del contexto social. Exactamente. ¿Verdad? Los modelos sociales que copia generalmente los niños y los adolescentes y que se escudan en ellos para exigirnos, ¿verdad? Si todos tienen, Ese es el si tema. todos se van de viaje, yo soy el único que no tengo, ¿verdad? Y a veces sí el único realmente que no tiene, ¿verdad? Sí. Pero no es una obligación el tener, ¿verdad? Realmente que si hubiera sido en mi época, yo supongo que mi mamá me hubiera dicho, si todos se tiran de un puente, vos también te vas a tirar. Bueno, esas cosas, por ejemplo, hoy no aparecen en el discurso o materno o paterno. No digo que esté bien, porque realmente nuestros chicos desde el discurso hoy tienen otro tipo de demanda. Ellos hablan diferente. Realmente parecía que vienen con otro chip, ya que hablamos de tecnología, y sus planteos son como muy racionalizados, defienden muy bien el tema. Pero si uno se planta, se puede. Se puede. Por ejemplo, y es algo que hemos hablado en otro programa que a mí muchos me dijeron, ahora tu hijo no va a tener celular porque dijiste en la TV pública que no está bien con un niño de 9 años. No. ¿Para qué puede necesitar un chico de 9 años que vive con el papá y la mamá un celular, un smartphone? Para jugar jueguitos. Está la Wii, está el PSP, está la PlayStation, que lastimosamente todos no podemos tener a los chicos tampoco en una caja de cristal, pero todos de alguna forma sabemos lo que son esos juegos. ¿Un smartphone es para eso? No. ¿Un teléfono es para comunicarse? ¿Van a llevar al colegio? No, porque en el colegio no se permite. ¿Con quién van a hablar? ¿A quién le van a hablar?
Y cuando te dicen todos tienen, generalmente la mejor respuesta es, me parece muy bien que fulano y mengano tiene, cada casa es diferente, en esta casa no corre. Exige un plantarnos y un analizar que no sí todo el mundo y está que dispuesto no. a hacer. No todo el mundo. Claro, Eso, ahí sí. diste la tecla. Como vivimos tan rápido, como vivimos tan ocupados, ese tema de no todo el mundo está dispuesto es muy interesante, porque implica un conversar, un encuadre y un conversar con la pareja, en el sentido de decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, a lo mejor a vos te parece súper facha o re pro, como dicen los chicos, que tu hijo tenga un celular, yo no estoy de acuerdo, busquemos un punto medio y vayamos convencidos a enfrentar la situación. Claro. Ahí también tocaste un punto que es el tema de estar de acuerdo. Totalmente. Con la pareja, ¿verdad? Estar de acuerdo y llevar el mismo discurso frente al menor, ¿ya? Porque el chico te manipula y hace alianzas cuando le conviene y obtiene beneficios también cuando le conviene. Totalmente, porque hay que presentar siempre un frente unido, porque apenas ven una grieta, la cosa empieza a mostrarse, o sea, si uno empieza con cavilaciones o empieza a endosar la responsabilidad al otro miembro de la pareja, cuando venga tu papá, cuando llegue tu papá va a decidir. No, eso no. Te voy a preguntar una cosa, Rosario, que me parece interesante. Cuando te hablaba antes del tema social, Sí. de las influencias sociales, muchos de los problemas de conducta que pasamos hoy día, pasan los chicos, hacen su eclosión en el ámbito escolar. Sí, es ¿verdad? cierto. Y dentro de ese ámbito escolar, la sociedad en general no valora algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el hábito del estudio, la dedicación, el esfuerzo, muy poco valorado socialmente. Entonces nos encontramos con muchos jóvenes, muchos niños que no quieren estudiar, les interesa prácticamente nada el tema de esforzarse, quieren las cosas fáciles, sencillas, ¿verdad? Entonces se convierte en una piedra difícil de empujar cuando socialmente hablando la estructura luego nos impulsa a el poco esfuerzo. Exactamente. Entonces uno quiere transmitir valores o quiere transmitir pautas, por ejemplo del esfuerzo que estamos justamente hablando, y tu hijo te dice, pero encima mamá nadie estudia. Pues ni uno de mis compañeros no hace la tarea, ni nadie le respeta al profesor, nadie tal cosa, ¿verdad? Entonces parece ser como que es una lucha muy desigual. Sí. Y uno rema contra la corriente todo el tiempo y cuesta avanzar, ¿verdad? Exactamente, es un poco esto, esta inmediatez que te decía, esta cosa de pareciera que todo es fácil, que justamente que no hay que esforzarse, que el foco está puesto en otro lugar. Realmente nosotros sabemos que somos adultos, que nada sucede por el simple deseo, que el deseo tiene que venir acompañado de esfuerzo, de lucha. Es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, de responsabilidad, o sea, de dar una respuesta. Y con el tema del colegio sí, se hace complicado esta cosa de nadie lo estudia, nadie lo tal cosa, y volvemos a lo mismo. Pero en particular, con el tema de los hábitos de estudio, de lectura, nosotros los padres podemos hacer mucho bla bla, pero realmente es con el ejemplo que nosotros educamos. O sea, no podemos pedir a un niño que a los 10 años o a los 12 años tome un libro y empiece a leer si jamás nos vio ni siquiera leyendo un prospecto médico. Tocaste el punto, te iba a Yo decir. vuelvo siempre para atrás. No podemos nosotros pedir a un chico que él respete las reglas. Si un día que estamos apurados pasamos una luz en roja. Si hablamos por celular mientras estamos manejando. Si realmente nuestro hijo en el colegio no está dando la talla, no está acompañando el proceso pedagógico, el proceso educativo, y en lugar de ir a hacer, entre comillas, un mea culpa o buscar o establecer una alianza con el colegio, nosotros vamos al frente, al choque. Vamos a hablar de un hijo irreal. Vamos porque ¿qué se creen en el colegio para decir que no? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos realmente diciéndole a nuestros hijos? Tenemos como que empezar, es difícil lo que estoy planteando, pero tenemos como que empezar realmente a darnos cuenta. A veces no es fácil, no se logra de a dos, es por eso que acuden a un profesional y generalmente, sobre todo desde mi línea, mi corriente, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el discurso
en le lo que estamos son. dando. Bueno, muy interesante, Rocío. Vamos a ir a un corte brevemente y después del corte vamos a continuar con el tema de problemas de conducta y vamos a centrarnos en algunas dificultades que nos están preocupando. Bueno, seguimos en compañía de Rosario Franco, que es psicóloga y nos está hablando de los trastornos de conducta en los chicos. Y ahora tenemos un material grabado que me gustaría que lo veamos, que nos habla básicamente de las características de los problemas de conducta. Características básicas de los problemas de conducta: agresividad, impulsividad, ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros, carácter manipulador, permanencia en el tiempo de las conductas, carácter inapropiado para su edad. Decíamos antes, Rosario, de que para definir un trastorno de comportamiento, entonces llegamos un poco a la conclusión de que hay como dos vertientes acá, ¿verdad? Exactamente. Un tema de los padres, ¿verdad? Que no están ejerciendo el rol como tienen que hacerlo, y un tema de los chicos que muchas veces también manipulan y también se pasan de la raya, ¿verdad? Exactamente. Y un poco lo que veíamos acá, que digamos tenemos que separar, una cosa es ciertos problemas de conducta que pueden aparecer por una situación familiar, o sea, un embarazo, discusiones, separación, colegio nuevo, o sea, algo que modifique cierta estabilidad en el niño, y lo que es en sí el trastorno de conducta, que ya implica otras situaciones, y esto tiene que ver un poco con la permanencia en el tiempo. O sea, un problema de conducta Es una cosa. se puede trasladar a ser un trastorno de conducta Si no se toma tiempo. en la medida que permanece, Exactamente. ¿verdad? Y muchas veces, generalmente, como el colegio es el lugar donde se despejan estas situaciones, hay chicos que ya desde los primeros años, o sea, hablamos de un nivel inicial, un jardín maternal, ya presentan ciertas situaciones y entran directamente en lo que es un trastorno de conducta. Entonces, ahí sí, en la medida que con mayor celeridad, o sea, que con más tiempo nosotros podamos consultar como padres con un profesional, tenemos ganado o ganada Algo la importante, batalla. sí. Sí. Tocaste un tema importante que es el tema de los colegios. Sí. ¿Están preparados los colegios para enfrentarse a estas problemáticas? Asesoro colegios y yo te puedo decir que los colegios sí, en un punto sí, han cambiado un poco la visión. O sea, en este caso, el concepto de gabinete de psicología de varios colegios está siendo desterrado. O sea, esa psicóloga de colegio que tenía un lugar donde iban los chicos que se portaron mal, está saliendo un poco de circulación. Se está buscando asesorías externas. Entonces, ¿Qué lo está reemplazando al gabinete tradicional? el remitir, el poder trabajar con profesionales de afuera, donde el colegio lo que hace es observar que hay una situación que está saliendo de la norma, en el sentido que en tiempo y en espacio y en otras ciertas situaciones sociales está llevando al niño a un lugar complicado, se comunica con las familias, con lo que sería la asesoría psicológica, entablan un acuerdo y remiten afuera, con una mirada más objetiva. Y el profesional viene a trabajar al colegio. Rosario, y después los colegios suelen ejecutar lo que el profesional les solicita. Desde mi experiencia te puedo decir que sí. Sí. Sí, desde mi experiencia, o sea, desde el trabajo que realizo en instituciones, te puedo decir que sí, vi mucho compromiso. Es un trabajo agotador porque no es lo mismo en el 1 a 1 que cuando son 25, 12 o 40 chicos para una maestra. Generalmente estas situaciones disruptivas o el chico que no hace caso, que no escucha, que agrede, que no se puede autorregular, en clase es difícil de manejar, porque hay que llegar a ciertos acuerdos, hay que trabajar muy en comunión con la familia y con el profesional. ¿Qué te parece el tema de cuando el colegio
marca pautas y te pone, por ejemplo, de que, bueno, a partir de si no cambias determinadas conductas, podés salir de la institución? Generalmente eso suele ser el límite de la situación. Esto es... No estoy Es como, tirar un poco el problema a otro lado sí, también, no estoy ¿verdad? como muy de acuerdo. Generalmente un colegio comprometido pelea bastante la situación en el sentido, pelea a favor del niño, digamos. Porque en los casos de trastorno de conducta tenemos que acordarnos que es un trastorno. El chico generalmente después de estos ataques, ya sean agresivos o impulsivos o qué sé yo, se genera mucha culpa. El chico es como que fue llevado por sus impulsos, no se pudo regular, o sea, actuó antes de pensar. Sí. Entonces después viene como una cosa así de mucho cargo de conciencia. No siempre, o sea, hay que ver a qué, digamos, a dónde apuntar. Pero no es una solución No, demasiado que No. estemos todos de acuerdo, digamos, ¿verdad? realmente que no, porque primero que no se le puede privar de educación a ningún niño. Hay que tratar de trabajar en comunión y comprometerse con los padres, entender que hay que formar una alianza con los padres y con el profesional para llegar a buen puerto. El tema es ayudar al niño. Sí, genera mucho estrés, genera mucho trabajo, hay que hacer un encuadre de trabajo, un registro que implica mucho esfuerzo de parte de los padres, que seguramente si el chico tiene trastorno de conducta ya han venido de otras instituciones, porque es difícil sostener sin ayuda profesional este tipo de comportamientos en aula. Es difícil de sostener, por eso te digo, si por ejemplo vos tenés un caso en un colegio, generalmente trabajando en asesoría, ya es un chico que vino de otra institución. Entonces ya se puede ver el panorama, hay que hacer entrevistas con los padres, ver desde cuándo, cómo es. Hay que trabajar. Y el tema de la medicación que tocabas antes y mencionabas, y que se está volviendo un poco Sí, ahí algo muy frecuente, ya te ¿verdad? hago gestos de decir. Buscamos un poquitito la pastillita De la mágica. felicidad, sí. Y ahora muchos niños son mandados a evaluación neurológica, Muchísimos niños. psiquiátrica, inclusive yo creo que a lo mejor con un poquitito de alegría en exceso se está medicando Bastante. con metilfenidato, por ejemplo, ¿verdad? Bastante. ¿Qué te parece ese tema? Y realmente yo muy de acuerdo no estoy, porque Últimamente parece como que todos los niños tienen déficit de atención. toditos. ¿Verdad? El que era travieso en épocas atrás o el que era, viste, el que tenía hormigas y no podía estar sentado, hoy estaría medicado. Todos tienen déficit de atención dispersa, todos son hiperactivos. Es más, una de las cosas que yo trabajo en asesoría implica justamente cambiar el discurso mismo con los profesores. No hay niño ansioso, hay un niño inquieto. No hay un niño hiperactivo, hay un niño con más energía que otros. Tenemos que empezar a sacar ciertas palabras del vocabulario. El DSM-4 no es un lugar donde sentarse cómodamente, no es medicando nomás que vamos a salir adelante, porque tendremos que empezar ya desde los padres y desde el colegio. A lo mejor la mayoría de las profesoras necesitaría un ribotril o algo por el estilo, pero no estoy de acuerdo. Sí, trabajar, tenemos excelentes neurólogos infantiles, excelentes psiquiatras infantiles para trabajar cuando el caso amerita, pero solamente la medicación no va a llevarnos a ningún lugar. Es como tapar el sol con un dedo. Si atrás no tenemos una buena contención terapéutica, el chico difícilmente va a salir adelante. Bueno, vamos a ver otro material que nos habla justamente de cuáles serían las recomendaciones que podemos hacer. Vamos a ver ese material. Recomendaciones. Es importante el estilo educativo de los padres que combine la existencia de un alto grado de vínculo afectivo, pero con un nivel de control sobre hábitos y conductas adecuados. Se desaconsejan modelos totalmente autoritarios o que contrariamente no desempeñen ningún control sobre los hijos. Préstele mucha atención cuando efectúe las conductas adecuadas y exprésele su satisfacción verbalmente. Igualmente, trate de no dársela cuando pretende episodios de rabietas o exigencias de caprichos. Una cosa que yo noté en consultorio
Rosario, últimamente es que niños chiquitos, y te hablo de 3 años, por ejemplo, les traen los padres a consultar, Sí. ¿verdad? Algo que Claro. no está bien, No. ¿verdad? De hecho, nosotros no podemos prácticamente hablar con un niño de 3 años. No. Y por acontecimientos así como muy puntuales, en el sentido, por ejemplo, él no se quiere bañar o él no me obedece en nada. Y el niño hace totalmente su voluntad, ¿verdad? Y cuando uno intenta dar un poco una vuelta de visión distinta a ese interés de los padres, ellos te dicen, no, con él tenés que tratar. Y yo les digo, no, yo con ustedes quiero hablar. Ustedes son los padres, ustedes son los que marcan las pautas. Y como que cuesta hacer ese entendimiento, porque ellos traen al paciente individualizado en el niño. Exactamente. La pregunta es, yo sé que es complicada, ¿verdad?, hacer este proceso, pero realmente tenemos que empezar a inculcar un poquito esa visión de que muchas veces son los padres los que deben de asistir a terapia, ¿verdad? Exactamente. Me vas a contestar después del corte, tenemos que ir a un breve corte comercial, después viene la respuesta de esta pregunta. Bueno, ahora en el cuarto bloque es el bloque de las preguntas que nos envían nuestros televidentes consultando sobre el tema. Ustedes también pueden enviar sus preguntas a través del Facebook y a través de nuestra página web. Y las preguntas que nos llegan en el día de hoy son las siguientes. Primero, la primera pregunta nos hace Carmen, que nos escribe desde Coronel Oviedo y dice: ¿qué debo hacer cuando mi hijo hace escándalos en público para conseguir lo que quiere? Bueno, hay que ver, porque no es lo mismo que te haga escándalos en público un chico de 18 años que un nene de 3 años. Un poco contestando esta pregunta anterior de que hay chicos de 3 años en consultorio, nos tenemos que ponernos a pensar que en medio de un berrinche es complicado razonar con un chico de 3, 4 o 5 años. Lo ideal sería que podamos nosotros pautar ciertas reglas antes. Si vamos a ir al shopping o si vamos a ir al supermercado, es: hoy no te voy a comprar nada, nos vamos puntualmente para esto, o sea, tipo poner sobre aviso al chico. Si es que hacen un berrinche en público, vamos a suponer que al usar la palabra berrinche son chiquitos, entonces lo ideal sería que nosotros, le digo a esta mamá, no colaboremos al escándalo, porque ahí uno no tiene miedo del chico, sino de qué dirán los demás. O sea, si vos tomás al chico del hombro o del brazo o lo contenés y le decís: así no vas a conseguir, no te portes así, no está bueno lo que estás haciendo, es hablar tranquila, mesurada, pero efectiva y afectivamente, sin perder los estribos, está todo bien. Pero ¿qué suelo ver que hacen los papás generalmente? Pegan un grito y hacen más berrinche que el propio chico, o sea, termina siendo todo un espectáculo, o ceden ante esta presión social, donde te digo, lo que hace de juez acá no es tanto, o lo que impulsa, Los demás, claro. Son los demás. ¿Qué van a decir? Que yo soy mala madre, que yo soy mal padre. Entonces uno termina como cediendo para calmar los ánimos, entonces después van a hablar. Pero realmente, vos cedes una vez, vas a ceder 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. No puede ser que cada vez que vos salís de paseo el nene te haga este tipo de lío, el nene, la nena. Habla antes y poner su conocimiento. Si vos seguís ¿Y así, si sucede? Y si sucede, te digo, mesuradamente uno como papá va y le dice no. Si vos realmente crees y estás convencido de que porque llore o se tire al piso no le podés comprar un Lego o un chicle o que vuelva a subirse otra vez a la calecita en el shopping, no, es no. Entonces vos te vas, tomás al niño y le decís: no, mi vida, no hay caso. Y te podés tirar y podés llorar, pero no, esta no es la forma. Pero con certeza, porque a la menor duda... Claro, con seguridad, porque si Sí. no, enseguida te pillan. Y efectivamente, no hace falta amenazar, gritar, que venga la chachá, llevar de los pelos, salir como un desquiciado, porque a fin de cuentas es un niño que realmente no sabe mediar palabra para pedir y que intenta siempre aflojar. Eso les va a dar mucha seguridad a los chicos, que nosotros podamos firme, plantarnos como adultos,
porque inconscientemente le estamos diciendo a ellos, acá estoy yo, que soy el que llevo las pautas y el control de lo que considero es mejor para vos. Bueno, te hago la siguiente pregunta, Rosario, que dice, Alicia nos pregunta desde San Pedro, ¿cómo solucionar la conducta inapropiada de un alumno si sus padres no reconocen el problema? Aparentemente ella es docente, ¿verdad? ¿Cómo solucionar la conducta inapropiada de un alumno si sus padres no conocen el problema? No sé a qué hace referencia exactamente, ¿verdad? Pero la resistencia es difícil. Pero yo creo que habría que hablar con los padres, ¿verdad? Primero. Primero que nada, una entrevista con los padres, contextualizar la situación. Muchas veces, como te digo, los padres acuden al colegio a la defensiva. Tenemos que ser conscientes de que son pocos los padres que están dispuestos a asumir la responsabilidad, o sea, a dar una respuesta en nombre del hijo y de la situación, y generalmente endosan responsabilidades. Esa es una realidad. Antes los padres educaban y el colegio instruía y ahora la cosa cambió. Entonces, primero que nada, una entrevista y contextualizar la situación. Hablar de que el mayor perjudicado, como siempre, es el niño y que si ellos realmente no cooperan, esto va a devenir una situación mucho más complicada. Insistir con eso, o sea, siempre está bueno tener a los padres como aliados, tratar de que la primera entrevista no sea... Cuando digo contextualizar la situación es no apuntar directamente al niño de tu hijo hace esto, crítica, sí. Sino empezar como a poner sobre el tapete la situación. Se ve que últimamente en el colegio o en la clase no está aprovechando, él era un muy buen alumno, se está perdiendo de oportunidades pedagógicas interesantes, sus habilidades, o sea, empezar por ahí como para que los padres medianamente puedan ir bajando esas resistencias y puedan ir viendo de que si no cooperan, inclusive académicamente, no socialmente solamente, el niño va a salir perjudicado. Bueno, Rosario, ¿y qué hacemos con los adolescentes? Que es otra problemática similar, ¿verdad? Porque hablamos también de problemas de conducta, pero a la vez diferente. ¿Qué hacemos cuando tenemos un adolescente de 15, 16 años que no respeta las reglas, que no respeta la autoridad, que quiere vivir como si tuviera 25, que se siente con derechos, entre comillas, también, que no le corresponden? ¿Cuál sería un poco la visión de lo que tendrían que hacer los padres de ahí? Y realmente que se llegó a los 15 o 16 años en esta situación, quiere decir que 5 años atrás no estuvo viendo el programa para escucharnos un poco, porque uno no tiene que ser amigo de los hijos. Es el momento en el que más nos necesitan. La adolescencia es un momento donde es como si nosotros toda la vida hubiéramos estado haciendo uno de estos, ¿cómo se llama? Estos que se encastran, que hubiéramos estado haciendo un juego de encastres y de repente viene alguien a los 10 o 11 años y patea eso y van todas las piezas para todos lados. Les toca a ellos volver a rearmarse y plantearse si no tienen muchas habilidades sociales o muchas herramientas, si no internalizaron a estos papás que están ahí presentes para sostenerlos, va a ser difícil que a los 15, 16 años nosotros podamos acercarnos desde un lugar de decirle, no, acá yo sé qué es lo mejor para vos, yo soy tu papá, yo ya estuve acá, yo ya pasé por esto, vos contás conmigo, no como amigo. Pero si no podemos hacer eso también, tampoco podemos dejar pasar la situación, ¿verdad? Realmente que ahí, y si es una situación que ya nos desborda, tenemos que recurrir a un tercero, en este caso a un profesional, que ponga la dinámica parental en perspectiva, que nos ayude y que ayude a hacer, que haga un poco de puente entre este adolescente que no se está pudiendo ubicar en el rol y de hijo y estos padres que no están pudiendo ejercer su función. Hablamos siempre de un no poder, no de un no querer, porque como padres todos hacen y todos hacemos lo que podemos con lo poco o mucho que tenemos. Sí. Los hijos no son lavarropas, o sea, no hay un manual. Puedo decir 1000 y unas estrategias, pero no siempre. Es como la medicación. No hay una estrategia, no hay una pastilla, porque no hay un chico, no hay una situación que se repita constantemente. ¿Hay algún patrón de personalidad que tengan los chicos que tienen dificultades de conducta? Lo que se puede sí observar es esto de la impulsividad. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención.
¿O alguna correlación de repente con el tema de autoestima, Sí, seguridad? generalmente, bueno, eso se asocia, ahora está como muy de moda el tema del bullying, del chico que es el chico que agrede, es el chico que muy inseguro. Pero acá lo que yo puedo observar es el tema de la autorregulación. La autorregulación, las pocas habilidades sociales, donde está un poco implícito esto de la empatía o el lugar del otro, estos chicos que parecen de repente tan crueles, que uno ya tiene que ir viendo. Porque generalmente lo que sí son trastornos, vemos que chicos de 3 o 4 años, por ejemplo, tienen una crueldad innecesaria al lastimar mascotas, a esta demanda de mío, 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 yo quiero todo. Aparecen expresiones verbales, que suele a los 3, 4 años, que están como descontextualizadas, digamos. Y en la escuela esto después se remarca más. Esta no regulación, esta impulsividad, este actuar sin pensar, no medir los riesgos, ni los límites, ni el aquí ni el ahora, es algo que se ve siempre. Y en un consultorio, lógicamente, cuando vamos, como digo yo, el ovillo, sí, podemos ver que hay otros síntomas. Vamos cavando, yo digo hacia abajo, vamos encontrando yo cada digo vez más que cosas. Vamos como desovillando, vemos que de repente hay poca presencia afectiva de los papás, vemos que hay una situación atrás que llevó un poco a esto, vemos que... A mí también de repente me preocupa alguna situación que suelo ver cada vez con mayor frecuencia, que es padres que dan muchas cosas pero se ocupan poco. O sea, realmente cubren muchas necesidades de material, pero en lo afectivo, poquito, ¿verdad? Tal vez demasiado poco, te diría. Siendo papás que pudieran hacer mucho más, ¿verdad? Exactamente. Entonces, un aula para padres creo que es... Interesante. No, creo que es absolutamente necesario, ¿verdad? Sí, me gustó eso que no haya sido yo la que haya dicho, pues sí, es un poco mi eslogan. Menos presentes y más presencia. Sí. Y más tiempo también, ¿verdad? Hay mucha excusa del tiempo, de que no me alcanza el tiempo, que tengo que trabajar, que llego tarde. Y yo siempre le digo, bueno, hay sábado, hay domingo, hay feriado, hay el día del no sé qué, ¿verdad? Y hay la siesta, hay la noche. Cuando uno quiere, hay. Exactamente. Yo no sé... Y cuando uno no quiere, hay excusas. Exactamente. ¿Verdad? No sé si te acordás, hace mucho tiempo que estamos en la profesión. Antes decíamos un poco que los niños necesitan calidad de tiempo. Hoy tenemos que hablar de calidad y cantidad porque los tiempos ameritan. Es como que todo va más rápido de lo que debiera, esa inmediatez de la que te hablaba. Entonces, ser padre es un camino difícil de transitar y es un compromiso para toda la vida. Bueno, te quiero agradecer, Rosario, tu visita al programa. Como siempre, el tiempo vuela en la tele. También. Así que acá tenemos que ir un poquito rápido. Me dicen acá que tengo ya poquito tiempo de programa. Te agradezco nuevamente. Por favor, te voy Javier, a volver a llamar quiera, para otro tema. Y espero que la gente que nos haya visto haya sacado conclusiones interesantes, importantes, haya notado alguna cosa y empiece a aplicar. También les digo que esperen un ratito, vamos a hacer una breve síntesis de lo que hablamos con Rosario Franco para la gente que no pudo estar en todo el programa. En un momento más. Bueno, haciendo la síntesis del programa, me quiero quedar con una frase que decía Rosario, que me parece muy importante, que es que frente a un problema de conducta hay siempre dos factores, dos elementos. Está por un lado el chico, que si es pequeño produce conductas disruptivas, si es mayor produce conductas tal vez más de oposicionismo, y por otro lado están los padres. Y estos dos elementos de alguna manera tienen que conjugarse para llegar a un problema de conducta. Y estos problemas de conducta pueden tener una diferente situación dependiendo de cada familia, dependiendo de las situaciones y las características de personalidad de los niños y de los adolescentes y también de los padres. Y también una cosa importante que quiero recordarles, que es el tema de los modelos, ¿verdad? Los modelos que el niño vive desde que nace hasta que va pasando la primera infancia, la segunda infancia y la adolescencia. Estos modelos van marcando definitivamente su porvenir. Bueno, y esto es todo.
Yo, como siempre, les quiero recordar nuestra dirección de correo electrónico, nuestra página en Facebook, para que nos escriban, nos dejen sugerencias de programas que gustosamente vamos a acceder a hacer los programas con los pedidos que ustedes nos realizan. Bueno, con esto me quiero despedir. Les quiero desear una excelente semana como siempre y nos vemos como siempre aquí en el próximo programa de Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.